Bien, vamos a orar y le agradezco al Señor la oportunidad de estar predicando su palabra y hablando de este tema tan importante. Vamos a pedirle al Señor que nos hable y que nuestra mente esté enfocada en Él, ¿sale? Cierra tus ojos, acompáñame. Dile: Padre amado, hoy pongo mi vida, mi mente, mi corazón, mi enfoque, Señor, en tu palabra. Señor, tú nos has dejado estas verdades escritas. Te aseguraste de que hoy tu pueblo, tu iglesia y nosotros como tus hijos tuviéramos al alcance la verdad. Gracias porque a través de ella somos transformados, a través de ella podemos conocerte, podemos, Señor, saber el propósito al cual nos llamaste, el por qué existimos, Señor, cuál es la razón de que hoy seamos tu iglesia. Y ayúdanos a seguirlo comprendiendo de una manera más profunda, de una manera más extensa, Señor, y que lo llevemos a cabo sobre todo. Que no seamos solamente oidores, que seamos hacedores de tu palabra. Es nuestra oración esta mañana. Señor, todo lo que nos estorbe, sea pecado, sea, Señor, estrés, preocupación, afán, ansiedad, temor, Señor, quítalo de nuestra mente en este momento y que sea tu palabra trayendo luz, trayendo vida a nuestros corazones. Que nada, Señor, pueda robar tu palabra el día de hoy. Ayúdanos, te lo pedimos. Te necesitamos, dependemos de ti, Señor, al 100%. Por eso es que te lo pedimos esta mañana. Señor, que sea tu palabra, que sea tu poder y tu autoridad, no la mía, Señor. Te lo pido hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este tema es muy vasto. Había yo hace muchos años, no sé cuántos recuerdo, yo calculo más de 3 o 4 años, había tocado un tema similar, pero hoy con una comprensión mayor quisiera abordar este tema en una serie de mensajes y titulé esta serie Unidos a Cristo. ¿Sabes, hermano? Necesitamos comprender de una manera profunda qué significa estar unido a Cristo. Y creo que en la medida que lo vamos comprendiendo, vamos creciendo. Hablamos mucho de cristianismo, se habla mucho de que lo que hacemos y lo que vivimos es un cristianismo. Y yo te pregunto, ¿por qué te identificas como cristiano? ¿O por qué te llamas cristiano? En la iglesia primitiva se le empezó a llamar a los primeros creyentes cristianos. ¿Por qué razón? Porque se identificaban ¿con quién? Con Cristo. Y este asunto de identidad, hermano, es crucial. Escucha, identidad. La identidad en la vida de un ser humano es crucial. Determina su razón de ser, determina su razón de existir, determina su futuro. Y si tú y yo no tenemos claro nuestra identidad en Cristo, no vamos a poder nunca estar unidos a Cristo. Y el deseo de Dios, imagínate, el deseo de Dios es con tal intensidad y tuvo tal intención de identificarnos con su Hijo Jesús, que por eso es que Él lo envió aquí a la tierra. Son cosas que repetimos mucho y que tomamos a veces ya como poca cosa, porque todo el tiempo hablamos de ellas. Todo lo que hemos venido hablando de ser discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, obedecer a Cristo, la forma en la que obedecemos, la iglesia, ¿qué es la iglesia? Yo soy la iglesia, todos somos la iglesia, ¿cuáles son los roles de la iglesia? Todo esto que hemos venido hablando no tendría razón de ser si no estamos unidos a Cristo y no nos identificamos con Él. Por eso yo te pregunto hoy, ¿quién es Cristo para ti? Pregúntate eso. Si lo preguntamos en la religión tradicional de nuestro país, para ellos es una figura que está colgada en una pared, ¿verdad? Y generalmente no lo ejemplifican o no lo simbolizan resucitado, lo simbolizan crucificado.
ahí, ¿verdad? Una figura inerte clavada en la cruz. Yo te pregunto, para ti, ¿quién es Cristo? Y tú podrías decir, pastor, por favor, no nos hagas preguntas básicas o elementales. Pero en realidad quiero saber, ¿quién es para ti Cristo? ¿A qué Cristo sigues? ¿En qué Cristo crees? Y con esto no digo que haya muchos Cristos. Habrá falsos Cristos, pero hay un solo Cristo, Rey de reyes, Señor de señores, del cual cantábamos. Solo hay uno. Tristemente, cada uno de nosotros a veces reinterpretamos o le queremos dar una interpretación a Cristo equivocada. Vamos a 1 Corintios 1, que solo su palabra nos va a poder dar dirección respecto a quién es Cristo. Y podríamos decir, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Salvador del mundo, el Cordero inmolado. Cristo es el mediador y una cantidad de más, el León de Judá, ¿verdad? ¿Qué otro nombre se le da o se le atribuye a Cristo? Cristo es la luz del mundo. Y una serie de nombres que le atribuimos a Cristo, pero que no necesariamente nos identifica con Él. Tú y yo conocemos muchas cosas acerca de Cristo, pero no necesariamente podríamos estar unidos a Cristo, y de eso quiero hablar hoy. 1 Corintios capítulo 1, mira cómo empieza Pablo esta carta. Y tú ya sabes cuál es el tenor de la carta, cuál es el enfoque de la carta. 1 Corintios es una carta de reprensión. Llámale regaño. Sí, Pablo escribió una carta para regañar duramente, exhortar duramente a los que se decían cristianos, a los que se decían identificarse y estar unidos con Cristo. Y mira cómo empieza, verso 4. Dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Y mira ahí por qué daba gracias Pablo: por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Pone atención, por favor, es importantísimo porque este tema es crucial para que todo lo que hemos venido hablando podamos amarrarlo. Fíjate, verso 5. Antes en el 4 dice, ¿qué da gracias? La gracia de Dios que nos fue dada en Cristo. El verso 5, porque en todas las cosas fuisteis, ¿qué? Enriquecidos en Él. Y ahí no dice en sus bolsillos o en sus cuentas bancarias, ¿verdad? ¿En qué? ¿En qué hemos sido enriquecidos? La gracia de Dios, ¿en qué nos enriquece? Dice, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba diciendo, la gracia que Dios les otorgó a través de Jesucristo los ha hecho ricos. Ricos en palabra y ricos en conocimiento. Eso es ciencia, en conocimiento. Es decir, ustedes ya conocen la gracia, conocen la palabra, conocen a Cristo, y encima de todo dice Pablo, ustedes, dice ahí, verso 7, además no les falta nada. Ya tienen disponibles todos los dones. Dice, no les falta ningún don. De hecho, más adelante Pablo va a hablar acerca de los dones, ¿verdad? Incluso en el capítulo 13 él va a decir, podría yo tener todo, ¿verdad? Todo don de ciencia, de profecía, de revelación, de pero si no tengo amor, nada soy. Porque la razón por la cual estamos unidos a Cristo, número uno, básicamente, lo más básico y lo más elemental, es por su amor. Estamos unidos a Él y nos identificamos gracias a que nos amó. Esa es la gracia, hermano, amor puro de parte de Dios hacia nosotros, dándonos todo lo que necesitamos. ¿Qué decía Pablo? Ustedes ya realmente ya tienen todo, ya nomás están esperando la manifestación del Señor Jesucristo. ¿Qué estaba diciendo Pablo?
yo me encargué, yo me cercioré de enseñarles, de sembrar la palabra y de trabajar en medio de ustedes para que fueran una iglesia fuerte, una iglesia productiva, una iglesia unida a Cristo. No les falta nada. Pablo estaba diciendo, ya les prediqué todo lo que les tenía que predicar, ya saben todo lo que deberían saber. Y mi pregunta es, entonces, ¿por qué la carta es un regaño? Porque no estaban unidos a Cristo en algunas áreas de su vida. Verso 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, mira este versículo cómo lo voy a cerrar, este pasaje. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, ¿a qué cosa? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Comunión, hermano, esa es la palabra que estamos buscando. Una unión porque tenemos cosas en común. Eso es comunión. Lo vamos a ir desglosando. ¿A qué nos llamó el Señor? A tener comunión con su Hijo Jesucristo. Cada vez que te pregunten, ¿a qué te llamó el Señor? Esta es la respuesta. ¿A qué nos llamó? ¿A tener qué? ¿Con quién? Con su Hijo Jesucristo. Nuevamente dilo conmigo. Dios nos llamó a tener comunión con su Hijo Jesucristo. A eso nos ha llamado el Señor. Todo comienza en el principio. Mira, cuando contamos nuestra historia, mucha gente a veces nos pregunta, bueno, no mucha, algunos nos preguntan, ¿y cómo se conocieron tú y Pichi? Para poder relatar esa historia, yo me tengo que ir al principio, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren saber cómo la conocí? Invítenme a apio con crema de maní, ¿vale? Ya le cambié, pura proteína, ¿verdad? Con vegetal. Me tengo que ir al principio. ¿Cuál es el origen de nuestra historia? Cuando hablamos de cómo empieza la relación de Dios con el hombre, hay que ir al principio. En Génesis se abordan los temas más importantes para el ser humano respecto a su identidad y respecto a su unión con Cristo. En Génesis. Ahí en Génesis se responden preguntas como ¿quién soy? La mayoría de la gente que le preguntas, oye, ¿tú qué eres? Te va a decir, soy abogado, soy licenciado, soy chofer, soy... Eso no eres. Eso es a lo que te dedicas, pero eso no eres. Y es tan difícil responder esa pregunta. Otra pregunta, ¿de dónde vengo? Otra pregunta, ¿a dónde voy? ¿Cuál es la razón de mi existencia? En Génesis se abordan esos temas y se responden. No vamos a ver esto, vamos a hablar de unión con Cristo, ¿ok? Génesis 1:1, ¿qué dice? Tú te lo sabes, ni lo busques. En el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Qué se está estableciendo allí? ¿Cómo se está presentando Dios por primera vez en la Biblia? Como un Dios creador. En el principio Dios creó. Él, uno de sus atributos es que Él es creador. ¿Vamos bien? Ahora, vamos a Génesis 1:26 y 27. Sé que tú también te lo sabes de memoria, pero abre tu Biblia en caso de que no lo recuerdes. ¿Qué dice? Entonces dijo Dios, ¿hagamos a quién? Al hombre. Y ahí dice algo importantísimo, que es en lo que nos vamos a basar para esta enseñanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y después dice, conforme a nuestra semejanza. Y luego viene el propósito. Y señoré, básicamente, resumo, en la creación. Y señoré. Verso 27, que dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Quiénes son la imagen de Dios? Creados a imagen de Dios, varón y hembra. Toda la humanidad, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Fíjate muy bien.
Nosotros somos seres creados por Dios a su imagen y semejanza. ¿Vamos bien con eso? Piensa en un artista, específicamente piensa en un pintor, alguien que hace cuadros. A lo mejor pensemos en un Monet, pensemos en un Miguel Ángel, otro que recuerden. ¿Quién? Da Vinci, ¿no? Pensemos en un artista, un pintor, ¿ok? Cualquier artista sabe que todas y cada una de sus creaciones están relacionadas con él. ¿Cierto o no? Ese artista, cuando crea algo y pinta algo, sabe que está relacionado con él. ¿Qué se expresa ahí o qué se plasma ahí? Porque de eso se trata el arte, ¿sí o no? El arte no nada más es de ahí dar unos brochazos, unos pincelazos. No, el arte es arte porque transmite un sentimiento, refleja la esencia del artista. Entonces, cada artista que pinta un cuadro, él sabe que esa creación está relacionada con él. De hecho, vimos hace algunos años un documental buenísimo acerca de obras de arte perdidas, obras de arte que nadie sabe quién es el autor. Y resulta que pudieron encontrar quiénes eran los autores. ¿En base a qué crees? A la marca de pintura que usaron. Número 1, las escribí porque no me acordé de todas, pero a la marca de pintura o el tipo de pintura que usaban. ¿Sí me explico? Te pongo un ejemplo. Cuando alguien compra tenis, hay gente que no compra Nike, le gusta Adidas, ¿sí o no? Pues los pintores son iguales. En esa época había marcas de pintura y hay pintores que se casaron con ciertas marcas y dijeron, esta marca a mí me gusta. Entonces resulta que no firmaron el cuadro, pero analizaron un pedazo de la pintura a ver de qué marca era la pintura. Es posible saber eso, es increíble, es fabuloso ese documental. También en cuanto a la técnica, uno pensaría, ¿cómo que la técnica? Sí, los trazos de cada persona son distintos. Aunque tú hagas una copia, tus trazos no van a ser los mismos que el del artista original. Cambia totalmente por el movimiento de la mano. Analizaron microscópicamente incluso los trazos, la técnica, el estilo, las pinceladas, hacia qué lados o en qué ángulos venían las pinceladas. Y resulta que encontraban cuadros perdidos de autores famosos. Eso a mí se me hace maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí en ese cuadro está la esencia del artista. Él pudo transmitir una parte de lo que él es. Y tú y yo, escúchame, como obras maestras de Dios, ¿verdad? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es algo que es fabuloso. En el Antiguo Testamento, Dios crea al ser humano, Él como un creador artista, Él puso de su esencia, pone imagen, pone semejanza en ti y en mí, para que nos parezcamos a Dios. Eso es lo que nos presenta Génesis ahí, en esos versículos. Ahora, fíjate bien, dice que nos crea a su imagen y a su semejanza. Yo te pregunto, ¿Dios creó imagen y semejanza? ¿Creó a los animales a su imagen y semejanza? ¿A los animales terrestres, por ejemplo? ¿A las aves? ¿A los peces? ¿A los árboles? Porque son seres vivos. ¿Les puso imagen y semejanza de Él? ¿Sopló aliento de vida sobre ellos? No. ¿Sobre quién? ¿Quién fue la única creación especial sobre quien Dios hizo eso? El ser humano, varón y hembra. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos claros en esto? Ahora, con esto en mente, pon atención a lo que voy a decir. Tú y yo, al ser una creación distinguida o especial, siendo los únicos seres vivos con la imagen y la semejanza de Dios, hay una razón para ello. ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos da su imagen y su semejanza? Distinto a cualquier otro ser vivo. ¿Cuál es la razón? ¿Qué está estableciendo Dios allí en nuestra creación?
¿Cuál es el objetivo de que Dios haya soplado aliento de vida, haya creado un alma, nos haya regalado la vida y tengamos además su imagen y su semejanza? ¿Para qué? Te voy a poner un ejemplo. A mí me gustan mucho las jirafas, pero no tengo ninguna jirafa amiga. ¿Por qué? Porque no son mis semejantes. Yo puedo amar mucho a, no sé, pienso en ese cuento, ¿verdad? Platero y yo. ¿Cuántos lo leyeron? ¿Se acuerdan de Platero y yo? Era la historia de un niño y su burrito. Puedes amar mucho a un burro, pero no va a ser tu amigo porque no es semejante a ti. No, perdón, Tere, puedes amar mucho a la mamba, pero no es tu amiga. Y no lo podemos tratar como un ser humano porque no somos perros. Para tratar a un perro como perrijo tendrías que andar de rodillas oliendo rabos. Esa es la verdad. Esa es la verdad, porque, perdón que lo diga así, pero es que así es la realidad. No son nuestros semejantes. Yo no puedo ser amigo ni tener relación con nadie que no es semejante a mí. Y algo tan básico y tan elemental, el ser humano lo pierde de vista totalmente. Qué importante es la relación que tenemos con Dios, que Él nos hizo a su imagen y semejanza para que tuviéramos comunión con Él. Ese es su objetivo. No hay otra razón por la cual fuimos creados más que para tener comunión con Él. Lo acabamos de leer en Primera de Corintios, que dice al final en el verso 9: fiel es Dios por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios crea al primer Adán para tener comunión con Él. Dios crea a la primer pareja, varón y hembra, los creó para tener comunión, una relación íntima y cercana. Por eso los hizo a su imagen y semejanza. Entonces ya no nada más se nos presenta en Génesis 1 a un Dios creador, se nos presenta un Dios relacional. Anótalo, un Dios relacional. ¿Qué es eso? Un Dios de relaciones, un Dios que le gusta relacionarse. Ahora, a Él le gustan los delfines, pero no se relaciona con ellos. Su relación con ellos es limitada porque Él puso ese límite. Él dijo: yo solo me voy a relacionar con el delfín como su creador, como su Señor. Y al delfín le mandé ser delfín. ¿Y qué crees que hace el delfín? Es delfín. ¿Ok? Tú y yo, mira, este es el gran peligro, tristemente. Ya sabemos que la relación y la comunión que teníamos con Dios, ya sabemos que fue rota, ya sabemos que fue estropeada. ¿Quién la estropeó? ¿El diablo? No, el hombre. El hombre la estropeó. ¿Qué estropeó la relación con Dios? La desobediencia. ¿Qué estropeó la relación con Dios? El engaño de Satanás, sí, pero mira y analicemos el engaño. Ya establecimos que Dios nos creó a su imagen y semejanza para tener relación con Él, ¿estás de acuerdo? ¿Cuál era el engaño de Satanás? ¿Qué quería lograr el diablo? Pregúntate. ¿Que fuéramos como Dios? Eso es mentira, no se puede ser como Dios. De hecho, vamos a ir rápido, Génesis capítulo 3. No lo tenía en mis apuntes, pero es importante decirlo. Con que Dios, verso 1, al final del verso 1, Satanás dice: con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto. La mujer respondió: del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto que está en medio, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Fíjate qué le dice la serpiente. Dijo a la mujer: no moriréis. Y mira la razón, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis ¿cómo? Como Dios. ¿Cuál es la definición del diablo de ser como Dios? Ahí dice: sabiendo que el bien y el mal. Pon atención a esto. Sabiendo el bien y el mal. Satanás en ningún momento habló
de la relación que ellos tenían con Dios. ¿Estás de acuerdo? El tema aquí no es la relación. ¿Cuál fue el tema? Ser, la identidad. Cuando nuestra identidad es atacada, la consecuencia, ¿en dónde crees que se va a manifestar? En la relación. En la relación. No sé si te cobra sentido ahora. ¿Por qué no debemos tener relación con el mundo? No tenemos nada que ver con el mundo. Ya lo expliqué, ya prediqué de ello, ¿verdad? Ahora ves el peligro de identidad de género. ¿Sí o no? Están atentando en contra de nuestra identidad. Ya no eres lo que se ve que eres, o lo que Dios dice y la biología y toda la genética dice que eres. Eres lo que tú sientas o percibas. Están atacando nuestra identidad. ¿Y eso en qué se ve afectado? En la relación con Dios. Ojo aquí, y ese es el engaño. Pon atención. Fíjate, dice, Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Primer error. No se puede sustentar ese argumento. Ese argumento por sí solo no se puede sustentar. ¿Sabes por qué? Por el simple hecho de que Dios es el creador. Él no nos hizo creadores. No tenemos ese atributo de crear cosas. ¿Cómo no? Acabas de decir, pastor, que un artista crea una obra. No la crea. Le da forma. Él no puede crear las pinturas. ¿O sí las pudo crear? ¿De dónde salieron las pinturas? De elementos químicos. ¿Quién creó los elementos químicos? Dios. Porque el único creador, ¿quién es? Dios. El hombre no es creador. Y como no es creador y no se le compartió ese atributo, el hombre no puede ser Dios. No podemos ser Dios. ¿Sí está claro? Por eso es tan aberrante esa basura que predica este hombre perverso, Cash Luna. Somos Jehová Junior o somos dioses, ¿verdad? Malinterpreta un versículo que habla que somos dioses. Sí lo dice, pero lo saca de contexto. Y así lo dije por nombre, para que aún los que amigos nos escuchan a veces por redes sepan, no deben andar escuchando a ese hombre, ni a muchos de esa calaña. Por favor, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. No es sustentable esa premisa. Serás como Dios. ¿Cómo? Si yo soy el creado. La criatura soy yo. ¿Cómo puedo ser Dios? Número uno, no podemos ser como Dios. Y después dice, serán abiertos vuestros ojos sabiendo el bien y el mal. Otro engaño. ¿Por qué? ¿El hombre y la mujer sabían el bien y el mal? ¿Sí o no? Alza la mano quien dice que no sabían el bien y el mal. Bájenla. ¿Quién dice que sí sabían el bien y el mal? Ok, hay debate en la iglesia y no debería haber. ¿El hombre sabía el bien y el mal? Sí. Satanás le está ofreciendo algo que el hombre ya sabía. ¿Qué sabía el hombre que era bueno? Comer de todos los árboles del fruto. ¿Qué más era bueno? Plantar un huerto y cuidarlo y protegerlo. ¿Qué más era bueno? Fructificar, ¿verdad? Multiplicarse. ¿Qué más? Llenar la tierra, ¿verdad? Tener relaciones íntimas con su mujer y poder procrear hijos y llenar la tierra de mucha gente que también reflejará la imagen y semejanza de Dios. ¿Todo eso era bueno o malo? Bueno. ¿Adán lo sabía? Sí. ¿Qué era lo malo? Comer del árbol prohibido. Porque el día que de él comiera, ¿qué le iba a pasar? Él iba a morir. ¿Adán tenía esa información? Sí. ¿Sabía el bien y el mal? Es una tontería lo que el diablo le estaba ofreciendo. ¿Estás de acuerdo? Oye, veo que tu chamarra es muy bonita. Sí, me la acabo de comprar. Ah, padrísima. Oye, tengo algo que tú no tienes. Una chamarra. Y ahí va uno de tonto y compra algo que no necesita. Cuando mis hijos a veces me piden cosas, y ya por ahí una amiga de mis amigos ya le pasó, ¿ah? Papá, ¿me compras? Mi pregunta es, ¿lo necesitas? ¿Qué crees que hacen?
Se van porque saben que no lo necesitan. Compramos cosas que no necesitamos. Y el diablo nos vende cosas que no necesitamos, que ya tenemos y que ya sabemos. ¿Qué nos vende? Te pongo un ejemplo, las falsas doctrinas de prosperidad. Prosperidad. ¿Acaso no eres próspero? ¿Eres o no eres próspero? ¿Eres rico o no eres rico? Sí, sí lo somos. ¿Y qué nos venden esas falsas doctrinas? Riqueza, algo que ya tenemos. ¿Qué era? ¿Sabiduría? De hecho, la sabiduría se adquiere, escúchame esto, en base a la obediencia que desarrollamos. Te hago una pregunta. Para el ser humano era un reto todos los días tener claro qué era el bien y el mal y obedecer. ¿Era un reto? ¿Sí o no? Perdón que haga tantas preguntas, pero quiero que te ruede la cabeza, no que vengas aquí a dormirte. ¿Qué? ¿Era un reto para el hombre todos los días negarse a sí mismo y no comer del árbol prohibido? ¿No? ¿Cómo no? Claro que sí. Ahí estaba al alcance de su mano. ¿Era un reto para él crecer en obediencia? Sí, cada día que pasaba sin comer de ese árbol, él crecía en obediencia. Muchos dicen, es que Adán y Eva fueron creados perfectos. No es cierto, eso no dice la Biblia. La Biblia no dice que Adán y Eva fueron creados perfectos. Enséñame en dónde dice que Adán y Eva eran perfectos. Es muy diferente ser inocentes. Pero ellos tenían que mantener esa inocencia haciendo crecer su obediencia a Dios, crecer en obediencia cada día. Si no, ¿a qué se refiere fructificad? Cuando Dios los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicad, ¿qué significa eso? Muchos dicen que fructificad es ten hijos. No es eso. Eso llega hasta el punto 3, cuando dice llenen la tierra. Ahí ya habla de prole, ahí ya habla de reproduce. Reprodúcete biológicamente con tu esposa. Pero la primer parte de la bendición, que es dar fruto y multiplicarlo, tiene que ver con el crecimiento del carácter. Es decir, da fruto como el fruto del Espíritu. Da el fruto de obediencia y hazlo crecer. ¿Cómo? Cada día que pasa, creces en obediencia. Ahora, no solo en eso, él tenía que ser obediente. ¿En qué más tenía que ser obediente? Porque muchos creen que ese era el único asunto. Muchos creen que Adán vivía en un paraíso hedonista, donde él hacía lo que quería, excepto comer del árbol del fruto. Eso no es verdad tampoco. Adán tenía mucho trabajo que hacer, muchas responsabilidades que cumplir, muchas áreas en las cuales ser responsable, diligente, atento, puntual, perseverante, consistente, fiel. Muchas áreas de su vida las cuales desarrollar. Él tenía que perfeccionarse y tenía que crecer en eso también. Eso significa fructificar y multiplicar. Y una vez que uno crece, madura espiritualmente, entonces, jóvenes, entonces te puedes casar y tener hijos. Porque si no, corremos el riesgo de que seamos una bola de generación inmadura y pecadora que se casa y reproduce y tiene hijos que van a ser igual de inmaduros y de pecadores. Por eso necesitas crecer, dar fruto y multiplicar eso en tu vida, que sea la gracia de Dios haciéndote crecer en tu carácter. Entonces tendrás derecho a casarte. Y también va para las mujeres, ¿verdad? Porque decimos los hombres, no, ellos sí, porque ellos van a ser proveedores, van a ser cabeza. ¿Y la ayuda idónea? ¿Acaso la ayuda idónea es en qué? ¿En trapear y lavar trastes? No, en fructificar y multiplicar. La mujer tiene la labor de ayudar al hombre en las responsabilidades más grandes. También, ella es parte del plan, ella es parte del objetivo y del proceso. Entonces, volvemos ahí, regresando.
Si Dios nos crea a su imagen y semejanza para tener una relación con Él, y Satanás le ofrece al hombre algo que el hombre ya tenía, pues por eso se llama engaño, ¿verdad? Por eso se llama engaño. El hombre no necesitaba ser Dios, número uno. Y número dos, el hombre no necesitaba saber el bien y el mal, porque ya lo sabía. ¿Vamos bien? ¿Cuál era el engaño y qué perseguía Satanás? Satanás no quería que el hombre fuera como Dios. Satanás no quería que el hombre supiera el bien y el mal. Satanás quería romper la comunión entre Dios y el hombre. Ese era el objetivo. Y hoy en nuestros días, la misión del diablo sigue siendo la misma. Quiere romper tu comunión con Dios. ¿Cómo? Poniéndote cosas enfrente, cosas que no necesitas. ¿Sí está claro esto? Y sé que espero que estén volando cosas a tu mente, cosas de las cuales necesitas después de esta enseñanza correr a casa, arrepentirte y hacer ajustes y hacer cambios, dejar cosas, dejar viejos hábitos y adquirir nuevos compromisos y responsabilidades con Dios. Establecer disciplinas espirituales que te van a hacer crecer en tu comunión con Cristo. Entonces ya quedó asentado, el hombre no necesitaba más que tener comunión con Dios. ¿En base a qué? En base a su obediencia. ¿Ok? Ahora, ya dijimos que comunión es la unión de dos cosas que tienen algo en común. ¿Sale? Yo me voy a unir a algo o a alguien que tengo algo en común con esa persona. ¿Qué tenía el hombre en común con Dios? Su imagen y su semejanza. Tan simple como eso. Dios lo hizo al hombre con algo en común a él. Por eso dijo, lo voy a hacer a mi imagen y semejanza, que tengamos algo en común, y por eso voy a poder tener una relación con él. ¿Queda claro esto? Dios que pone su esencia en el ser humano para que pudieran relacionarse. Ya vimos que el pecado rompe eso, porque ¿qué? El pecado, ¿qué nos hace? ¿Sí sabías eso? El pecado no es una mala acción. ¿Sí sabían eso? ¿Qué es el pecado? Es una condición caída. El pecado es una condición rota que nos hace actuar mal. ¿Okay? Por nuestra condición rota y separada de Dios, es que la esencia que había antes en nosotros fue alterada. La esencia pura fue alterada. Ya no tenemos la esencia de Dios al haber pecado, al haber caído, porque el hombre decidió separarse de Dios y romper su relación con Dios, buscando cosas que no necesita. Dios no podía seguir teniendo, mira, no me tomen a mal esto, ni a Dios se lo tomemos a mal, porque la gente que pregunta eso es porque no ha entendido, ¿verdad? Y no digo que aquí los haya, me refiero a gente inconversa, no ha entendido. ¿Por qué si Dios es todo amor y toda bondad permite el mal? No es ese el asunto. Él creó todo en orden, todo en un estado adecuado para tener comunión con Él. ¿Quién rompió ese estado adecuado? El hombre. No fue Dios el malo, fue el hombre el malo. Dios puede seguir teniendo la relación con alguien que ya no es semejante a Él. El pecado deteriora nuestra semejanza con Dios. El pecado hace que ya no nos parezcamos a Dios. El pecado hace que ya no pensemos como Dios piensa. Por eso Dios no podía tener una relación con el hombre. Esa relación que Él sigue teniendo y que vamos viendo ahí esporádica con un Adán, ¿verdad? Más adelante, ¿con quién lo tuvo? Incluso con un Caín. ¿Cómo te explicas Dios todavía buscando a Caín? Es purititita misericordia. Dios ya no tenía por qué relacionarse con la raza de Adán caído, ya no. Y después busca a Abraham, otro perverso de Ur de los caldeos, con costumbres paganas. Después, ¿qué hace?
Así, uno tras otro. Después de Abraham, ¿con quién sigue? Isaac, ¿cómo era? Jacob, ¿cómo era? Los 12 hijos de Jacob eran perversos. Vendieron a un hermano. Por más desgraciado que sea, no vendería a mis hermanas. En serio. Eran unos desdichados los hombrecitos estos. De ahí tomó Dios el pueblo de Israel. Y digo, no vendería, y no me creo mucho, porque si sigo la lista voy a llegar hasta mí y va a aparecer mi nombre ahí. El peor de todos, el más vil. Dios no tenía por qué seguir una relación con esas criaturas que decidieron romper esa semejanza y esa imagen con Él. Ahí mismo en Génesis se establece también que Dios separa la luz de las tinieblas, ¿cierto o no? Y que cuando separa la luz de las tinieblas dice que vio que la luz era buena, las tinieblas no. No te encuentras ahí que Dios diga las tinieblas son buenas, no lo son. Y ahí Dios separa la luz de las tinieblas, porque luz y tinieblas no tienen relación. Y después nos lo reitera, 2 Corintios 6, mira qué dice. En el Nuevo Testamento, no solo en Génesis, ya lo hemos leído hace poco. 2 Corintios 6, 14 en adelante dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión, subraya esa palabra. No hay nada que tengan en común y que los logre unir la luz y las tinieblas. No hay nada. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia o en qué acuerdan Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, un Dios relacional. Escúchame: y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Un Dios deseoso de relacionarse contigo y conmigo. ¿Qué hay que hacer? Apartarse, salir. Los llamados afuera, ¿te acuerdas? Ahí está la iglesia. Ahora, ¿Dios habitó en medio del pueblo de Israel? ¿Sí o no? ¿Dios los trató como a hijos? Sí. ¿El pueblo de Israel fueron hijos de Dios? No. ¿Qué faltaba? Dios pensando en su plan maestro. ¿Cuál es la manera en la que Dios trata con este problema? Una sola palabra: Jesucristo. Jesucristo, Dios encarnado. Cuando Él dice: llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué estaba diciendo Dios? Ya no me voy a aparecer en una zarza, ya no me voy a aparecer en una columna de nube, o en una nube, columna de fuego. Ya no me voy a aparecer en un cerro con tronidos y con temblor. Ya no me voy a aparecer a lo mejor hasta en juicio con agua, ¿verdad? Ya no. Ahora voy a bajar yo personalmente, en carne y hueso voy a bajar, porque yo quiero estar entre ustedes. Y esa obra maestra es el resultado de la gracia de Dios. Romanos 8, que lo estamos memorizando, ¿qué dice el 29? Fíjate, aquí viene la clave de todo y cómo es que podemos estar unidos a Cristo. Los siguientes domingos voy a estar hablando en qué cosas nos tenemos que identificar con Cristo y en qué cosas debemos estar unidos a Cristo. Voy a ver una por una, para que tú sepas que estar unido a Cristo no es solo venir aquí los domingos, va mucho más allá que eso. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, escucha, esto es fabuloso, esta es la solución.
Dios predestinó a los que antes conoció para que fuesen hechos conformes a la ¿qué? Imagen de ¿quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿A qué te suena eso de que a imagen de su Hijo? ¿Acaso no esto está en Génesis? Esto en Génesis. ¿A quién fue el primer ser humano que se creó a imagen y semejanza de Dios? Adán. ¿Cuál era su objetivo? Fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla. Y cuando él se multiplicara, toda la tierra iba a estar llena de criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, teniendo una relación con Dios, ¿cierto? Ese era el objetivo. Ojo con esto, ni siquiera Adán fue capaz de reproducirse en obediencia. Primero cayó y luego se reprodujo. Ni siquiera tuvo el tiempo de decir, pues me aguanto, ¿verdad? Crezco un poquito en obediencia. Da a entender la palabra, no dice cuánto, pero da a entender que fue casi inmediata la caída. No pasó mucho tiempo. Si hubiera pasado mucho tiempo, Adán y Eva hubieran tenido hijos, pero ellos cayeron antes de tener hijos. Esto es grave. Esto es grave. Adán cumplió con su objetivo, cumplió con la razón por la cual Dios lo creó. No cumplió. ¿Qué tuvo que suceder? Y por eso es que vamos a ver, por favor, en 1 Corintios 15, ¿qué tuvo que suceder? ¿Cómo es que tú y yo podemos ser hechos conformes a la imagen de Cristo? ¿Cómo sucedió eso? Si Adán falló y nos transfirió toda su maldad, toda su naturaleza caída, ¿cómo es que ahora tú y yo, según Romanos 8:29, podemos ser hechos conforme a la imagen de Cristo? ¿Cómo es eso posible? 1 Corintios 15, verso 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, ¿qué dice ahí? Alma viviente. ¿Qué sopló Dios en Adán después de haberlo formado del polvo de la tierra? ¿Qué sopló ahí Dios? Vida. ¿Qué hizo en Adán? Un alma viviente. Pon atención en esto, es importante. Sopló. Y ahí cuando Dios sopló, aliento de, dice ahí, aliento de, ¿qué? Vida. Escúchame. ¿Qué provoca esto? Sí, sabemos que es Él, su poder, su Espíritu Santo. Muchos dicen, sopló su Espíritu Santo. La Biblia no dice sopló su Espíritu Santo. Ojo con esto, por favor. Ojo con esto. Ahí la Biblia no dice que sopló su Espíritu Santo. Dice que sopló aliento de vida. ¿Qué creó a Dios? Un alma. ¿Cuántos han visto películas de ciencia ficción? ¿Verdad? De robots. De cómo los robots evolucionan tanto que al parecer los robots por sí solos van a ser capaces de crear un alma y pensar por sí solos. Eso es absurdo. Es absurdo. La famosa inteligencia artificial, ¿verdad? Jamás va a suceder eso. Una computadora no puede crear vida, por Dios. Dios sopló vida. El único, y hoy la ciencia moderna nos explica cómo se crea un alma. ¿Qué es el alma? ¿Son átomos? ¿Son moléculas? ¿Es materia? No. No, es un alma. No se puede crear un alma.
Aquí Dios está creando el alma del ser humano. Ahí lo dice. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Pero mira diferencia del postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? No somos tú y yo. ¿Quién es el postrer Adán o el segundo Adán? Cristo. ¿Cómo fue hecho él? El postrer Adán dice espíritu vivificante. ¿Quién engendró a Cristo en el vientre de María? ¿Quién? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Qué le dijo el ángel a María? Si leen su Biblia, no me asusten, contéstenme por favor. ¿Qué le dijo el ángel a María? ¿Vendrá Dios y soplará aliento de vida sobre tu barriga? No, vendrá sobre ti y posará el Espíritu Santo. ¿Quién engendró a Cristo? ¿Quién lo encarnó? ¿Quién lo hizo carne y lo puso ahí? Ya un embrión desde pequeñito, ¿verdad? ¿Quién lo puso ahí? El Espíritu Santo. ¿Quién es el único capaz de crear algo de la nada? Dios. Su Espíritu Santo puso la vida de Cristo encarnado ahí. ¡Wow! Estas preguntas en mis épocas me las hacía. Gracias a Dios que amigo pastor que nos capacitó nos lo contestó. Y es importante que lo sepas. A lo mejor nunca te lo van a preguntar, pero es importante que lo sepas. Muchos creen que María puso el óvulo y Dios fecundó el óvulo. Eso no es así. María no puso nada. ¿Sí está claro esto? ¿Por qué? Si María hubiera puesto el óvulo y Dios hubiera fecundado el óvulo por su espíritu, Cristo hubiera sido mitad naturaleza divina, mitad naturaleza caída. ¿Sí está claro por qué? Porque María era pecadora, descendiente de Adán. ¿Estamos bien? Entonces María no puso nada, fue solo la incubadora. La Biblia dice claramente que es Dios quien engendra. Lo dice en Juan 1:12, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Ginomai en griego, engendrados, hechos hijos de Dios. Él genera una vida a través de su espíritu, espiritual. Adán era distinto a Cristo. Cristo hombre, me refiero, sí. Totalmente nuevo y con una naturaleza totalmente diferente. ¿Sí está claro esto? Y cuando Él nace sin pecado, no quiere decir que gracias entonces a eso es que para Él fue fácil porque Él era Dios. Tampoco. Ya nuestro hermano Josías Grauman nos predicó de eso, ¿verdad? Donde dice que Cristo no usó su divinidad para soportar las tentaciones, ¿verdad? Y ahorita lo vas a aprender, ya casi termino. Y si no termino, continúo el próximo domingo. Es importante todo esto, hermanos, porque si no entendemos esto de fondo, doctrinalmente, vamos a vivir como humanistas que creemos que somos cristianos. Vamos a vivir como seres humanos que nos esforzamos una y otra y otra y otra en no caer, en no pecar, en ser obedientes, en ser fieles, en guardarnos, en servir a Dios, en todo lo que un cristiano dice que debes hacer, pero en nuestras propias fuerzas. Hay muchos creyentes que hoy son realmente humanistas con una etiqueta de cristiano. No queremos eso. Queremos que entiendas a profundidad por qué tú y yo hoy compartimos la naturaleza de Cristo. Fíjate qué dice después. El postrer Adán no era alma viviente, sino era espíritu vivificante. ¿Qué dice aquí? Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Ahí están diciendo que Adán, junto con todos nosotros, somos terrenales. El segundo hombre, que es el Señor, o sea, Cristo, ¿de dónde es?
del cielo. Él no tiene una naturaleza terrenal. Se le prestó y se le engendró ahí un cuerpo semejante al nuestro, como el de carne de pecado, pero su naturaleza era distinta a la de Adán. Esto debe de quedar claro. Dice después, verso 48, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, escucha, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No sé si ahora nos queda entonces más claro Romanos 8:29. Dios nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Todos nosotros ya por default tenemos la imagen de Adán. No debió ser caída, ¿estamos de acuerdo? Pero es caída por el pecado. ¿Qué dijo Dios? Ellos no pueden seguir portando la imagen del Adán primero. Yo les quiero cambiar su imagen y su semejanza, porque yo quiero seguir teniendo relación con ellos. Por eso Pablo dice que tenemos el ministerio de la reconciliación. Dios nos quiere reconciliar con Él. Y la forma en la que Él nos reconcilió con Él es engendrando a Cristo por su Espíritu. Y ahí Él crece, nace, crece en sabiduría, ¿verdad? Dicen gracia, en estatura, en obediencia. Fue probado en todo, fue tentado en todo, nunca pecó y llevó su sacrificio a la cruz injustamente, donde carga los pecados de toda la humanidad. Muere, es sepultado junto con todo el pago que se tenía que hacer, y al tercer día resucita, porque la muerte no lo puede retener. ¿Por qué? Porque Él no había pecado. La paga del pecado es muerte, pero Cristo nunca pecó, por eso no pagó con la muerte y por eso resucitó al tercer día. Pagó por el pecado, pero la muerte no lo pudo retener. Qué maravilloso es eso. Y Cristo resucita, y entonces su intención después, al ser glorificado, dice: yo me voy, pero regreso, les enviaré a otro consolador, es decir, mi esencia. Ya no voy a soplar aliento de vida. ¿Qué fue el Pentecostés? ¿Un soplo de vida? No, ahora fue el Espíritu vivificante, llenando a todos esos creyentes que por la fe nacieron de nuevo y fueron hechos a imagen y semejanza de Cristo. Eso es maravilloso. Y hoy nuevamente tú y yo tenemos comunión con Dios y estamos unidos a Cristo por todo esto que te acabo de explicar. Así es de que si Adán falló, gloria a Dios, todo obra para bien, porque entonces pudimos conocer, ¿verdad?, un amor perfecto en carne y hueso, que vino y nos demostró cómo es que debemos amar. Primera de Timoteo 2:5, ¿qué nos dice? Ya estoy terminando. ¿Por qué tiene que ser en Cristo y a través de Cristo? Porque así lo estableció Él mismo. Fíjate, 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? A través de quien se abrió un nuevo camino, a través de quien hoy poseemos y tenemos la verdad por su Espíritu. Ese mediador a través del cual fuimos vivificados por su Espíritu, es decir, el camino, la verdad y la vida, dice ahí, subráyalo, Jesucristo hombre. Por eso es tan importante el ministerio de Cristo hecho hombre aquí en la tierra. Es maravilloso, no encuentro ni palabras. ¿Para qué Jesús fue el postrer Adán? ¿Por qué Él se ofreció? ¿Por qué dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz? Él dijo: sí, yo voy, heme aquí, Señor, voy a hacer tu voluntad.
para cumplir lo que el primer Adán no pudo. El postrer Adán, que es Cristo, él sí pudo ser la imagen de Dios aquí en la tierra. Pero escúchame, él no lo hizo como un ser autónomo o independiente. Él era Dios. Y ya aprendimos que su más grande tentación fue no ser Dios autónomo ni independiente. Él vivió como en sujeción perfecta al Padre. Él vivió en perfecta obediencia. Juan 5:30, con estos versículos voy a terminar. ¿Qué dice? ¿Qué dice Jesús de sí mismo? Te va a sorprender. No pensemos mal de Cristo, de decir, pues es que él lo tenía fácil. Cuando él sentía una tentación, nomás sacaba su superpoder y ya aguantaba la regla. Pues qué fácil. No, no fue así. Él tuvo que ser sometido a la misma presión que tú y que yo, al mismo estrés, a la misma preocupación. Le ofreció riquezas el diablo, le ofreció los reinos del mundo. Incluso esa fue la tentación. Usa tus poderes para tu beneficio. Así fue. Pero ¿qué dice Jesús en Juan 5:30? ¿Tú te imaginas a Jesús hablando así? Sí, créelo. Es maravilloso. ¿Qué dice Jesús? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Cristo está diciendo, no puedo hacer nada por mí mismo. Medita en eso. Mira, esto no significa que Jesús está diciendo, mira, sí podría, pero es que no debo, porque si lo hago, pues ya va a ser mano negra. Esa no es la intención de Cristo. No lo está diciendo en ese tono. No es esa la intención del pasaje. Jesús literalmente está reconociendo su limitación y su debilidad en carne propia de humano y dice, yo no puedo hacer nada sin Dios. Si el Padre no me lo dice, yo no voy a poder hacerlo. Porque lo que está en juego no es si podía o no podía, lo que está en juego es la comunión con el Padre. La comunión con el Padre es lo que dicta nuestra obediencia, cada paso que doy, y eso era lo que estaba en juego. Por eso Jesús dice, yo no puedo hacer nada, porque en el momento que a mí se me ocurra hacer algo por mi propia cuenta, voy a romper mi relación con Dios y el plan se va a estropear. Y eso fue lo que el primer Adán no entendió. En el primer momento que tú crees que puedes hacerlo en tus propias fuerzas, ya caíste de la gracia. Ya caíste de la gracia, lo hiciste en tus fuerzas, fuiste autosuficiente, fuiste tu propio Dios. Tú escogiste y determinaste que iba a ser tu bien y que iba a ser tu mal. Y no podemos vivir así, no debemos vivir así, porque vamos a morir. Y si hemos conducido nuestra vida haciendo lo que queremos, vamos derechito a la muerte. No es lo que tú crees, piensas o sabes, es lo que dice su palabra. Es como Cristo nos dejó las direcciones y las directrices. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Y después dice, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y si no me lo crees, Juan 14:10 vuelve a decirlo. Jesús habla de su comunión tan íntima y tan perfecta con Dios. Fíjate qué hermoso es esto. Dice, no sé si sabes el contexto, pero uno de sus discípulos le está preguntando, más bien está dudando. Y le está diciendo, Jesús, ya hombre, muéstranos al Padre y te vamos a creer. Si tú nos muestras al Padre, eso nos basta.
Vamos a creer que todo lo que has dicho, todo lo que has hecho, todo lo que hemos visto, todo este tiempo caminando a tu lado, lo vamos a creer. Pero solo muéstranos al Padre. ¿Y qué dice Jesús? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿De qué está hablando Jesús? No le está diciendo un tanto mírame a mí, le está diciendo mira mi comunión con el Padre. Mira mi comunión con el Padre. Las palabras, dice después, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. O sea que Jesús no era autosuficiente, sino que ¿qué? Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mira, no puedo decir teológicamente que Cristo fue el primer nacido de nuevo. Pero sí fue el primer nacido humano con una naturaleza nueva. ¿Sí me explico? Porque Él no tuvo que arrepentirse de ningún pecado. Él simplemente, siendo Dios, decidió hacerse hombre y pasar por el mismo proceso que tú y que yo, con una nueva naturaleza. ¿Y sabes por qué había gozo en Él? Porque Él sabía y Él decía, yo voy a venir, yo voy a dar mi vida en servicio, en rescate por muchos. Y yo, que soy el primer grano, dice, voy a caer en la tierra, voy a morir y voy a dar mucho fruto. Y ese fruto se va a multiplicar. ¿Quién es el fruto de la muerte de Cristo? Tú y yo. Por eso es que, regresando a Primera de Corintios, no regreses, nada más lo quiero yo volver a citar. Dice que Él es el primogénito entre muchos, Romanos 8:29. Dice que tú y yo fuimos predestinados para ser hechos conforme a su imagen, la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el primer nacido con una nueva naturaleza. ¿Ok? Y a través de Él y por la fe, hoy tú y yo tenemos acceso a esa nueva naturaleza. Podemos disfrutar la nueva naturaleza. ¿Cuál va a ser el objetivo? Que ahora en este nuevo caminar con Cristo, a cada paso del camino te sepas identificar con Cristo. A cada paso del camino sepas en qué formas y de qué maneras estás unido a Él. Y eso es importantísimo. Lo vamos a ver cada 8 días de manera secuencial. Probablemente tome otros 3 o 4 sermones. Pero era importante dejar esta base, hermano. Dice ahí, a los que antes predestinó. Tú y yo fuimos llamados a tener, ¿qué? Comunión con Cristo. Que no se te olvide, la comunión es que estoy unido porque tengo cosas en común. ¿Qué tienes en común con Cristo ahora? Si no me saben responder, voy a volver a dar la prédica. La naturaleza, gracias. Eso tienes en común con Cristo, la naturaleza divina. Ahora tienes y compartes también no solo la naturaleza, ¿qué más? La herencia, las riquezas que son de Cristo, de sabiduría, de entendimiento, de poder, todos los recursos espirituales al alcance de tu mano, porque el Señor los dispuso para ti, no solo la naturaleza. Con eso nos bastaría. Por eso me encanta esa palabra que usa tanto Paul Washer, afectos, nuevos afectos. Es como decir, antes le tenía cariño al pecado, hoy le tengo cariño a la santidad. Es tan simple. Siento afecto por la santidad, siento afecto por la justicia, porque mi naturaleza cambió. Que el Señor nos dé su gracia y que podamos perseverar en ello, hermano. Vamos a orar así como estás. Simplemente cierra tus ojos y termina meditando en esto. Así como Jesús vivió en perfecta sumisión, obediencia, sujeción, y nada hizo por su cuenta. Dice allí, nada hizo
murió en la cruz por todos los pecadores en obediencia al Padre, para que por medio de Él y por la fe tú y yo naciéramos de nuevo, recibiéramos una nueva naturaleza. Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. Pablo dice que no somos competentes en nuestra propia fuerza, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo mismo decía, no con sabiduría humana, sino con sabiduría que proviene de arriba, del cielo. Pablo decía, hagan morir lo terrenal, porque ya no tiene que ver con su naturaleza, tienen otra naturaleza. Ya no deberían tener ese apego. Ese es el proceso. Desapegarnos a las viejas costumbres, a los viejos hábitos de nuestro viejo hombre, el cual, si nacimos de nuevo, ya murió, fue sepultado y fuimos resucitados como nuevas criaturas, espíritu vivificante, como el postrer Adán. Dale gracias a Dios que hoy tienes ese regalo de su parte. Hoy puedes, no por tus fuerzas, por los méritos de Cristo. Agradécele al Señor, cierra tus ojos, agradécele esta verdad tan crucial. Nos va a ayudar a vivir una vida cristiana con más seriedad, con más responsabilidad, con mayor apego a su santidad, a su justicia, a la rectitud, a su verdad. Señor, que seamos hallados fieles en ti, Señor. Fieles en ti, pero a través de la obra de tu Hijo Jesús, el cual fue fiel, vivió en perfecta obediencia, siempre se sujetó a ti. Nunca hizo nada por su cuenta, porque nada podía hacer. Si aún Él, siendo el Hijo de Dios, reconoció que nada podía hacer por su cuenta, Señor, ¿cuánto más nosotros? Nada podemos hacer sin ti, nada podemos hacer si no estamos sujetos a tu palabra y a ti que eres la cabeza. Señor, como decía el apóstol Pablo, que no seamos hallados en nuestra propia justicia, que no seamos nosotros, que seas tú, Señor. Solo en ti tenemos libertad. Solo esa sangre preciosa derramada en el Calvario nos pudo dar libertad. Solo ese sacrificio perfecto hoy nos hace ser como tú. Y por eso nos queda claro que es gracias a eso que nada nos puede separar de tu amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?